Perfecto. Ok, puedo empezar. Muy bien, bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Tuve ahí unas dificultades técnicas, entonces lamento mucho que no tengo una presentación. Estoy aquí en el Interperie, pero bueno, estoy haciendo intervención comunitaria a la vez, ¿no? Aquí voy a tener personas escuchando mi plática. Nomás lo que yo digo, no se preocupen. Este. Primero que nada, creo que es importante hablar sobre la salud sexual porque es un tema del que muchas ocasiones, por distintos temas sociales, familiares, no se habla tanto como debería. Y eso genera desinformación, angustia, entre muchas otras cosas y por eso me alegra mucho poder coincidir con ustedes y hablar de este tema, ¿no? Entonces vamos a dividir las intervenciones o las acciones que podemos hacer en dos áreas, ¿no? Lo que son atribuibles a nuestra persona, como nuestras conductas, nuestras actitudes, nuestros hábitos y las que no son atribuibles a nuestra persona y pueden ser modificables o no modificables, ¿no? Ejemplo de ello, el sistema de salud, la cultura, y nuestros antecedentes, aunque son personales, no son modificables, nuestros antecedentes heredofamiliares, entre otras cosas, ¿no? Es importante como clasificarlos para a partir de ahí identificar como factores de riesgo, factores de protección y saber por dónde tenemos que empezar a caminar, dónde tenemos que empezar a buscar más información, dónde tenemos que iniciar esta conversación. Frecuentemente me sucede que las personas no quieren hablar de este tema por diversas razones, ¿no? En muchas ocasiones tiene que ver con eh, actitudes propias o más bien temores de la reacción que va a tener las otras personas. Entonces vamos a iniciar con la información, ¿no? Afortunadamente, en el 2026 tenemos acceso a muchísima información, ¿no? Están las redes sociales, está internet, está espacios como estos, ¿no? Que podemos conectarnos con diferentes profesionistas de manera virtual, entre otras fuentes de información. Sin embargo, a veces la información que encontramos es muy difícil saber cuál es correcta o cuál es, podemos confiar en ella y en cuáles no. Entonces, el primer punto a identificar es qué información tengo y qué tan confiable es, ¿no? Porque en muchas ocasiones vamos replicando información incorrecta, ¿no? De diferentes aspectos de la vida, especialmente en el tema de la salud y más en el tema de la salud sexual, ¿no? Podemos encontrar que cada vez hay más influencers, YouTubers, TikTokers, etcétera, etcétera, que brindan información y como un buen punto de partida, me parece excelente, ¿no? El que se esté hablando de ciertos temas, pero al momento que le creemos más a este TikToker, a este YouTuber que a nuestro proveedor de salud, a que a nuestros líderes comunitarios que nos comparten información, que sí tiene una evidencia científica, entonces ahí se vuelve un problema, ¿no? Entonces a veces el tema es la falta de acceso a información, que cada vez es un menor problema, afortunadamente, pero ahora el tema es falta de acceso a información de calidad. Después tenemos el tema de cómo interpretamos esa información, ¿no? Nuestros sesgos cognitivos, la forma en la que interpretamos la información. Hay un tipo de sesgo o una forma de ver las cosas muy común.
Si la información coincide con lo que yo creo que es verdad, le voy a hacer más caso que a cualquier otra información. Entonces, si yo ya tengo cierta información en cuanto a la salud sexual y a lo mejor está llena de estigma, de em, mala información, es probable que yo voy a hacerle caso más a la desinformación que a la información correcta, ¿no? Entonces hay que cuestionarnos, ¿esa información que tengo, qué tan válida es? ¿De dónde la obtuve? ¿Está actualizada, no? Porque a veces puede ser que en los años 90 fue información correcta o fue lo que teníamos, pero ahora en la década del 2020 al 2030, pues ya no está tan actualizada, ¿no? Y también algo que encuentro muy frecuentemente es que a veces la teoría no se relaciona con la práctica. Este, Cuando me toca hablar con mujeres, líderes comunitarias, cuando me toca trabajar con diferentes grupos, algo que sucede muy frecuentemente es como que, ay, otra vez me vas a hablar de esto, ¿no? Eh, ya me lo sé de memoria. Sin embargo, cuando lo empezamos a ver en la práctica, ya las personas empiezan a titubear un poquito, ¿no? Ejemplo, cuando les pregunto, bueno, hemos hablado mucho sobre salud sexual, entonces, ¿cómo se pone un condón, no? ¿Cómo se usa un preservativo? Y vemos que desde la parte teórica hay como mucha información, ¿no? Pero ya el momento de como llevar esto a la práctica, es frecuente identificar errores, ¿no? O bien, si estamos hablando de métodos antifecundativos, ¿no? Creo que tener mucha información, pero también a medida que voy hablando, que voy indagando, podemos encontrar que no sabíamos tanto como pensábamos, ¿no? Entonces ese va a ser el tema como original o el tema que nos tenemos que cuestionar más es la información, el acceso a la información que tenemos y qué tanto lo podemos relacionar con nuestra vida personal, ¿no? Cómo lo puedo llevar a la práctica. La otra, muy importante, tiene que ver con los aspectos actitudinales. ¿Qué actitud yo tengo ante la sexualidad? Y también las personas con las que me rodeo, ¿no? Lo podemos ver en diferentes temas, porque usualmente cuando pensamos en sexualidad pensamos solamente en la parte erótica, pero la sexualidad se compone, vamos a hablarlo de cuatro subsistemas o cuatro partes importantes que integran la sexualidad. Una tiene que ver con el género. Este, y eso está muy relacionado con el tema de la sexualidad. Lo podemos ver en temas, digo, saben que colaboro con Proncavi, y vemos cómo muchas mujeres no acuden a revisión. ¿Por qué? Por temas relacionados a la feminidad. Es mal visto que nos prioricemos a nosotras mismas, ¿no? Es importante cuidar a los demás, cuidar a nuestros hijos, a cuidar a nuestras familias, y entonces aquí es como un tema de género, está relacionado con nuestra salud, ¿no? El otro componente es los vínculos afectivos, cómo demostramos afecto. Este, en muchas ocasiones, y esto lo hablo más que una estadística, lo hablo como mi experiencia profesional brindando acompañamiento terapéutico, ¿no? En el cual muchas ocasiones las personas cometen prácticas de riesgo por confundirlo con vínculos afectivos, ¿no? Si yo tengo esta práctica, significa que esta persona me va a amar, ¿no? Y entonces esto genera confusión, riesgos a nuestra salud
Y también esto lo podemos también ver muy frecuentemente, este, en temas con personas que somos LGBTQ, ¿no? En el cual no es bien aceptado a lo mejor por mi familia o no es bien aceptado por mis proveedores de salud y entonces no voy a querer hablar de mis vínculos afectivos porque mis vínculos afectivos se relacionan al resto de mi sexualidad, ¿no? Entonces no las podemos como separar. Em, es importante el identificar la relación, ¿no?, entre mis vínculos afectivos y la forma en la que ejerzo o vivo mi sexualidad. El otro punto tiene que ver con la reproductividad. La reproductividad no solamente se refiere a la fusión de los gametos, ¿no? La reproducción, sino todas las formas que vivimos nuestra maternidad o nuestra paternidad, ¿no? El cuidado del otro. Y por último, el cuarto subsistema es la parte erótica, ¿no? El que por lo general asociamos a sexualidad. Sin embargo, ninguno de estos componentes es más importante que otro, sino el conjunto de los cuatro, el que nos lleva a ejercer una sexualidad plena y también nos lleva a tener ciertos factores de riesgo en cuanto a en cuanto a nuestra salud sexual, perdón. Aunque claro, es súper importante recordar, ¿no?, que si vamos a hablar de salud sexual, tenemos que hablar desde la salud, ¿no? Desde el bienestar, porque en muchas ocasiones cuando hablamos de este tema es como riesgos todo el tiempo, ¿no? Lo hablamos desde cuidado, no te vayas a embarazar, cuidado, no vayas a vivir una agresión sexual, cuidado, no vayas a enfermarte, ¿no? No vayas a tener una infección. Casi siempre desde esa manera se habla y entonces no es infrecuente que esto afecte las actitudes que tenemos a hablar de este tema, ¿no? Porque eh, hemos escuchado tantas cosas, hemos tenido reacciones y este, esto va afectando nuestra capacidad de cuidarnos a nosotros mismos. Hace unos ayeres, vamos a ponerle como hace unos 8 a 9 años, estuve trabajando en el Hospital General en Tijuana, que es pues, frontera con Estados Unidos. Me tocó cuando hubo una población, iniciaron esto de las caravanas migrantes, entonces me tocó brindar este acompañamiento y yo en ese tiempo trabajaba en el departamento de epidemiología, trabajaba en la clínica de VIH. Este, pero igual me tocaba apoyar a los usuarios a lo largo de navegar estos diferentes servicios que a veces requerían. Aunque había mucha angustia para muchas personas, ¿no? Porque hablábamos de diferentes características, poblaciones, necesidades, ¿no? Ejemplo, teníamos personas en contexto de movilidad, ¿no? Estaban saliendo de su país de origen, estaban pasando por múltiples países para llegar a Estados Unidos. De ahí le sumábamos, esto lo miraba más frecuente en personas trans, ¿no? En el cual me decían, ¿sabes qué? Yo prefiero morirme aquí afuera del hospital, pero yo no voy a acceder al servicio, ¿no? Yo no voy a entrar porque me han tratado mal, me han discriminado. Entonces, ir con un proveedor de salud no es una opción para mí, ¿no? Y entonces, aquí regresando al tema de las actitudes, no solamente se trata de mis actitudes personales, ¿no? Sino de las actitudes a las cuales a lo mejor me tengo que afrontar para recibir una atención digna. Y de ahí, como las recomendaciones que podemos tener para poder acceder al servicio de salud cuando
hemos enfrentado alguna situación. Y esto lo encontramos en todas las poblaciones, ¿no? También podemos ver un poco la investigación, ¿no? En el cual se encuentra que si tenemos a un hombre y a una mujer que acuden a un servicio de salud con dolor y tienen manifestaciones clínicas muy similares, es más frecuente que si este hombre con este dolor salga con una prescripción de analgésicos o opioides o un medicamento para el dolor en comparación con las mujeres. Porque eso tiene que ver con los aspectos de género. No sé si a alguien le gustaría compartir un poquito de su experiencia en la cual a lo mejor han intentado acceder a un servicio de salud y independientemente si es de salud sexual o de otro tipo, en el cual a lo mejor hayan tenido que lidiar con el aspecto actitudinal de los proveedores de salud. No sé Ok, si puedes ver el personalmente. chat, pero personalmente no he pasado por algo así, pero sí he escuchado historias de familiares, de personas, de pacientes que han acudido a Share. Muchas veces sí van al hospital con sus síntomas y no son tratados seriamente por los doctores que la ven, pero muchos casos he escuchado. Ok, Ah, muy bien. Entonces también es importante identificar, ¿no? En la zona en la que nos encontramos, los servicios con los que contamos. Una parte importante de estos ejemplos que estoy dando ha sido con población que está en contexto de movilidad, pero creo que ninguna persona estamos exentos de que en algún momento u otro lleguemos a tener un- una situación. Entonces es importante el poderlo abordar. También, adicionalmente a la información, las actitudes, otro tema importante va a ser nuestros hábitos, porque en muchas ocasiones tenemos una buena disposición, no hay una barrera actitudinal importante, hemos tenido acceso a la información. Sin embargo, no siempre eso se relaciona a tener hábitos saludables, ¿no? A tener hábitos que cuiden de nuestra salud sexual, ¿no? Ejemplo, si ya tenemos información en cuanto al Papa Nicolau, sabemos dónde lo podemos obtener, sabemos eh, cuándo tenemos que ir por él, o hacer eh, parte de nuestros cuidados, o bien sabemos del tacto, sabemos de muchas formas de cuidados personales y no los hacemos, ¿no? O también recuerdo, este es un consultante que tuve hace algunos años y creo que me ayuda a ejemplificar lo que quiero llegar. Eh, Él tenía muchísimo miedo, pero muchísimo miedo, era una angustia enorme el pensar que en algún día pudiera descubrir que vivía con VIH. Era algo que le generaba muchísima angustia. Sin embargo, y algo que se hacía muy frecuente era, se hacía estudios de laboratorio, y los guardaba cuando iba a tener sesión conmigo y los abría en la sesión. Era como algo que hacía, no sé, cada 3 semanas, vamos a ponerlo, ¿no? Lo miraba una vez por semana y como cada 3 semanas, un mes, lo hacía y hablaba de la angustia que le generaba. Sin embargo, cuando estábamos indagando, ¿no? En su historia de vida, en cuanto a sus hábitos, en cuanto a sus prácticas saludables, pues encontrábamos que hacía muchas prácticas que no era congruente con lo que él quería lograr, ¿no? Tenía relaciones sin protección, entre otras cosas. Y eso le generaba muchísima angustia y entonces se convertía en un ciclo. ¿Por qué? Porque tenía angustia, este,
y esa misma angustia le hacía no cuidar de sí mismo y como no cuidaba de sí mismo, pues le generaba más angustia, ¿no? Y a lo mejor ese es un caso un poco extremo. Sin embargo, sí es frecuente que encontremos personas que tienen información adecuada, este, actitudes favorables para cuidar de su salud sexual. Sin embargo, no lo llevan a la práctica. Sus hábitos no son congruentes con estas otras dos cosas, ¿no? Porque si tenemos poca información, pues bueno, es poco probable que nos cuidemos porque no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Pero si tenemos información, se esperaría que, que cuidemos de ella, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas de esas razones por las cuales a veces hay una discrepancia o no concuerda lo que yo sé y siento con lo que hago, ¿no? Híjole, aquí sería un tema, pues muy extenso y sería un tema como muy individualizado, ¿no? Cada persona puede tener diferentes razones y no lo hablo desde de estigmatizar o regañar, ¿no? Frecuentemente me toca dar como cursos o talleres de sensibilización a médicos y médicas o otros profesionistas de la salud y hablamos de como el consejo médico, ¿no? El consejo médico no es el regaño médico, ¿no? Nadie tiene como la facultad de regañarnos o juzgarnos por lo que hacemos. Entonces ese no es mi objetivo, no quiero que suene de esa manera, ¿no? En el cual eh, si ya tienes la información, ¿por qué no lo haces? Eh, es importante hacer como un checklist de nuestra parte, ¿no? ¿Qué cosas me están impidiendo eh, llevar la conducta deseada, ¿no? Que ya sea este, eh, el uso de métodos de barreras, ya sea hacerme pruebas de screening, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que me está evitando cuidar de mi salud? Este, en ocasiones puede ser, eh, y hablo de generalidades, no puedo decir algo que es por esto, ¿no? En ocasiones a veces puede estar relacionado a temas de salud mental, ¿no? Estoy presentando apatía, tengo desinterés en muchas cosas y entre ese desinterés y esa apatía, pues se ven reflejados en mi salud, ¿no? No quiero cuidar de mí misma o no quiero, este hacer estas cosas sé que me van a mantener saludable. Es importante identificar, bueno, ¿hay alguna situación en la que yo identifique que a lo mejor esté pasando por un tema de salud mental y que a lo mejor no he identificado? Este, eh, Puedo hablar también de nuevo de generalidades, pero es muy frecuente que en la masculinidad a veces la depresión no se manifieste de la misma manera, ¿no? No es infrecuente que la depresión se manifieste como agresión, ¿no? O enojo. Y ya indagando más, podemos encontrar que ese enojo, esa ganas de no cuidarnos, es está relacionado con eh, está relacionado con la depresión o algún tema de salud mental. Entonces es importante como identificar posibles temas en esta área. O bien, si no es un tema de salud mental, tiene que ver con acceso a recursos. No hay un proveedor o una proveedora con la que me sienta cómoda, con la que tenga eh, la posibilidad de a lo mejor abordar temas de los que me dan muchísima angustia. Es importante encontrar un proveedor, una proveedora de servicios de salud con el que pueda compartir cómo me siento, cómo inquietudes que tenga, porque alguien puede ser eh, un excelente proveedor de salud y no necesariamente va a hacer que te sientas cómoda hablando de ciertos temas o poder eh,
indagar sobre ciertos temas, ¿no? Entonces es importante ver con quién del equipo de salud me siento con la suficiente confianza para hablar sobre mi salud sexual, ¿no? ¿Qué cosas puedo abordar con quién? ¿Quién es parte de mi equipo? Si es que no tengo un equipo, pues bueno, es importante empezar eh, a formar un equipo, ¿no? Siempre creo que una de las mejores cosas que podemos hacer para nuestra salud es encontrar un buen proveedor, un piscino como proveedor de servicios primarios, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es quien nos ayuda a navegar el sistema de salud. Entonces, sí es importante identificar con alguien que nos sentimos cómodos, podemos hablar de estos temas y que nos pueda acompañar, ¿no? Durante el proceso. Este. Dos, si ya identificamos como a esta persona, en muchas ocasiones también tiene que ver con administración del tiempo, ¿no? Un tema muy frecuente que nos dicen las personas, no quiero acudir o no puedo, sí quiero acudir, pero no puedo porque no tengo tiempo, ¿no? Eh, salgo a la hora que yo ya salgo, ya cerró, eh, mis proveedores de servicios. em, Anterior también algo que he escuchado frecuentemente, ¿no? Antes había un walk-in clinic donde yo podía ir y ahorita por temas de recursos ya no abre, ¿no? O está más lejos. Sin embargo, definitivamente no podemos juzgar a la persona, no podemos decir, ay, no, ¿cómo no lo has hecho? ¿No? Definitivamente estas razones son muy válidas, ¿no? A veces hay personas que tienen que decidir entre acudir a consulta o ir a trabajar, ¿no? Y eso impacta en su economía. No lo desestimo. Sin embargo, ¿qué es más caro, ¿no? ¿Qué es más costoso en cuanto a dinero, recursos, tiempo? ¿La prevención o el tratamiento, ¿no? Entonces, a veces es importante como recordar que cuidar de nuestra salud también nos ahorra tiempo, ¿no? Nos permite hacer otras cosas en un futuro en el cual si no nos cuidamos, a lo mejor en un futuro vamos a tener que invertir más tiempo, recursos, em, emociones en al recibir un diagnóstico, ¿no? Entonces, pues es importante encontrar formas de poder administrar nuestro tiempo para recibir atención. Algo que yo les digo especialmente a las mamás, pero hablo de generalidades, esto aplica para todos o puede aplicar para todos y todas, es el tema de piensa que si lo que tú haces lo vieras en un ser querido, ¿estuvieras cómodo con esto? ¿Estuvieras cómoda con esto? ¿Tú estuvieras de acuerdo que tu ser querido no se atendiera porque tiene muchas cosas que hacer o que porque te atienda a ti, no se cuide? Pues yo creo que probablemente no vamos a decir que sí, ¿no? O al menos de que no nos caiga bien este familiar, o ya no sea tan ser querido, ¿no? Pero, porque si no lo encontramos aceptable para personas que están en nuestro entorno, a las que amamos, es aceptable para nosotras mismas, ¿no? Entonces es muy importante el poder hacer esta prueba, ¿no? Yo aceptaría esto para mi mamá o yo aceptaría esto para mi hermano, para mi hermana, para mi hijo. Si la respuesta es no, entonces es a lo mejor tiempo de reflexionar y ver qué cambios podemos hacer, cómo podemos administrar el tiempo para poder cuidar de nuestra salud mejor. Este, ahora. Estos son como aspectos importantes a considerar, el tema de la información, la actitud, la administración del tiempo, el desarrollo de hábitos. Este, y también hay que tomar en cuenta otros aspectos, ¿no? Como los aspectos este, que no son modificables. Hablábamos de los que no son modificables propios, como nuestros antecedentes heredofamiliares
como eh, factores que no son parte de nuestra de lo que podemos modificar, pero a lo mejor podemos anticipar, ¿no? Ejemplo, si yo sé que este que a lo mejor soy más propensa a desarrollar diabetes tipo 2 y no hay que, pues, bueno, que está hablando de diabetes, ¿no? Si estamos hablando de salud sexual. Sin embargo, también tiene un impacto importante, ¿no? Las personas diabéticas tienen una mayor probabilidad de empezar a tener manifestaciones en su vida erótica, ¿no? Como disfunción eréctil, entre otras cosas. Entonces, cuidar de nuestra salud en general también es cuidar de nuestra salud sexual. Este, entonces, importante o un tema importante es conocer nuestros antecedentes familiares, ¿no? Hemos tenido esta conversación con nuestra mamá, con nuestro papá, con abuelitos, no sé, seres queridos en cuanto a qué tipo de enfermedades hay en nuestra familia. Creo que es importante, si no lo hemos hecho, pues tenerlo, ¿no? También tener esta conversación con nuestra pareja, ¿no? En cuanto a hablar sobre nuestra historial sexual, ¿no? En que la historial sexual de nuestra pareja no es algo que nosotros podemos modificar, pero sí es importante tener esta conversación de manera franca. De nuevo, no desde el estigma o del rechazo ni nada por el estilo, pero sí como una forma de saber esa información que puede ser relevante también para nuestra propia salud. De ahí, em, aspectos relacionados a las instituciones, ¿no? Al sistema de salud. Aunque, bueno, hay diferencias entre países y entre estados, eh, eh, con- definitivamente, pero hay cosas que no están dentro de nuestro control. Ejemplo, en San Diego, hace, hace poquito intenté hacer una cita médica mm, con mi proveedora de salud primaria, una nurse practitioner, y me dieron cita como en 2 meses y medio, ¿no? Este, afortunadamente dijo, bueno, lo tomo como algo bueno, consideran que no es algo de que me tengo que preocupar mucho en este momento, pero el, el hecho de que haya una, eh, se me va la palabra que quiero utilizar, no sé si es de escasez, pero bueno, shortage de proveedores de salud primaria, pues es algo que no está dentro de mi control, ¿no? Sin embargo, sí puedo hacer algunos cambios en mis conductas en cuanto a mi salud, ¿no? O sea, no solamente ir y hablar de mi salud sexual cuando tengo un problema, ¿no? Cuando ya a lo mejor empiezo a tener algunas características, a lo mejor de una posible infección, una infección de transmisión sexual o algo está sucediendo que no quiero, ¿no? Es importante ir como cambiando nuestras conductas y empezar a agendar citas, preventivas, ¿no? Para hablar de eso, para conocer cómo me puedo cuidar, saber si hay programas en mi unidad de cuidados, ¿no? Que hablen sobre salud sexual o salud sexual y reproductiva, que hablen sobre los derechos de el acceso a la salud. Todas estas cosas pueden ayudarnos a cuidar mejor de nuestra salud sexual. Este, cambiar desde una perspectiva de solamente prevención de riesgos, sino hablar de una salud sexual plena, ¿no? Hablar desde el bienestar y también evitar solamente tener el acercamiento a los servicios de salud sexual cuando hay un problema, ¿no? Es importante eh, ir cambiando este paradigma y relacionarlo a voy al médico, voy a la médica, voy con mi proveedora de salud.
para mantenerme en bienestar, ¿no? De ahí, este, también el navegar, el sistema de salud puede ser muy confuso, angustiante y en muchas ocasiones desertamos en el camino. Ejemplo, me ha tocado, digo, no por ahí soy mexicana, estoy en México por la mayor parte del tiempo, pero eh, pues seguramente han escuchado o referente al sistema de salud en México en ocasiones, que hacen, también hay un excelentes proveedores de salud, pero muy frecuentemente pues tienen que ver con temas de recursos, infraestructura y demás. Este, y muchas personas me dicen, no, es que ya no voy a regresar porque me trató mal, ¿no? No me gustó cómo me habló. Y al final de cuentas, definitivamente no está bien que te traten mal, que te sientas incómoda, que te regañen, etcétera, etcétera. Y no pretendo excusar esas conductas no aceptables. Sin embargo, en el gran esquema de las cosas, ¿que es peor? El el tener que lidiar con una situación a lo mejor un tanto incómoda como un médico no tan amable versus no cuidar de mi salud, ¿no? Porque al final de cuentas el médico se va a ir y no va a tener un impacto en su vida. Pero si yo dejo de acudir a consulta, sí va a tener un impacto en mi vida, ¿no? Entonces va a ser muy importante tomar en cuenta los pros y contras, los riesgos y beneficios que tiene las conductas que yo estoy teniendo y cómo esto puede cuidar de mi salud sexual o bien me está poniendo en riesgo de ya no tener un bienestar. Entonces, para concluir, porque ya estamos casi llegando al tiempo, no sé si a alguien le gustaría hacer algún comentario, alguna participación o realizar alguna pregunta. Déjeme pausar